El día de hoy quiero compartir un sermón dominical, ya lo hemos escuchado, eh, acerca del curso fórmula del Chonilguk. ¿Sí? Algunos dirán, otra vez ese sermón, pero ya lo escuchamos. ¿Sí? Pero yo he venido pensando, estas 2 últimas semanas he estado pensando. Ok, a mí me toca dar el sermón el primer domingo del mes y siempre tenía en mi corazón, voy a compartir otra vez el curso fórmula, voy a compartir otra vez el curso fórmula. Y, y, y había esa cosa en mi corazón que decía, ok, pero ¿cómo lo vas a presentar? Porque ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, ya vimos un sermón de él, ¿sí? Y entonces, sin embargo, me preguntaba yo, pero ok, pero ¿cuánto lo entendemos? ¿Hasta dónde nosotros logramos entender lo que significa el curso fórmula? Y entendiendo el curso fórmula, que esto sea un punto para que nosotros nos motivemos a hacer el curso fórmula, ¿sí? Porque podemos verlo de una manera teórica. Entonces uno dice, ay, tan bonita la conferencia, ay, sí, muy bonitas las palabras, y ahí quedó todo. Y de ahí más allá, pasar al otro punto de que esto realmente me motive a mí a cambiar mis hábitos y a preocuparme por ir por el curso fórmula, hay un camino largo, ¿sí? Sin embargo, ayer en la vigilia, entonces hubo unas palabras del conferencista que me llamaron mucho la atención y me permitieron como tener un poco más de confianza para decir, sí, el tema de hoy es el curso fórmula y otra vez lo vamos a estudiar. El profesor que ayer vimos en la sexta conferencia del estatus y valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia, es un profesor de la Universidad Sunmun, un profesor de teología y un estudioso de las palabras de los padres verdaderos. Y en su conferencia, él dijo algo muy interesante y es, yo leí estas palabras de la Madre Verdadera y no las entendía, pero después de leerlas y releerlas 10, 20, 30, hasta más de 50 veces, pude lograr entender algunos puntos esenciales. Esto me llamó la atención porque es una persona que está dedicada a estudiar las palabras de los padres verdaderos. Y él mismo está diciendo, yo no entendía esto, pero después de leer hasta más de 50 veces las palabras de la madre, él vino a entender algunos aspectos importantes. Entonces, ayer mismo yo estaba reflexionando y preguntándome yo, wow. Entonces, frente a esta conferencia del curso Fórmula, ¿cuánto yo verdaderamente logro entender? Si la he presenciado tan solo 2, 3 veces y ya. Entonces, ¿entiendo verdaderamente lo que significa el curso Fórmula? Es un punto importante que nosotros deberíamos reflexionar, ¿sí? Para, para, porque si no lo entendemos plenamente, ¿cómo nos vamos a motivar? ¿Para qué salir a dar testimonio? ¿Mm? Que lo hagan los otros. Ah, que lo hagan allá en la iglesia. ¿Sí? ¿Para qué yo? ¿Mm? Pero si logro comprender más profundamente lo que significa el curso fórmula y entender que el curso fórmula es individual,
seguramente voy a motivarme más a decir, ok, entonces yo voy a ir por el curso fórmula. Porque en este curso fórmula, en ninguna, no tengo la posibilidad de decirle ni siquiera a mi esposa, mamá, haga usted el curso fórmula por mí, ¿sí? Porque es individual. Yo debo, ¿sí? Ir por ese curso fórmula. Entonces, miremos, y esto es un estudio del principio divino, porque lo que estamos estudiando acá no es algo que el principio divino no nos esté enseñando ya, ¿sí? El principio divino nos está enseñando. De manera que del estudio del principio divino es que sale esta guía interna que me ayuda a comprender de una manera visual diferente el curso fórmula, relacionándolo con los eventos y las actividades en las que nosotros estamos involucrados en este momento. Entonces recordemos que el plan original de Dios estaba en que Adán y Eva, viviendo en el jardín del Edén, vivieran completamente unidos con Dios. Pero para llegar a ese punto de vivir unidos con Dios, ellos deberían pasar las tres etapas ordenadas del crecimiento: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Recordemos que ellos cayeron en la etapa en el último nivel de la etapa de crecimiento, y cayeron en un nivel inclusive más bajo del cual ellos estaban en el momento de la creación. Y a partir de ese punto, Dios ha venido trabajando y obrando su providencia para sacar a los seres humanos de ese punto y llevarlos al punto en el que podamos vivir eternamente en ese jardín del Edén planeado por Dios desde el inicio de la historia. Pero los seres humanos cayeron en un nivel más bajo y crearon una esfera que está fuera del principio. Esa esfera fuera del principio, ¿cuál es? ¿Recuerdan? ¿Cuál es esa esfera que está en el que quedaron los seres humanos y que está fuera del principio? El infierno, ¿sí? Los seres humanos crearon el infierno y desde allí, entonces, Dios ha venido trabajando para sacar a los seres humanos del infierno y llevarlos a ese punto donde verdaderamente podamos experimentar y estar en resonancia con el corazón de Dios. Entonces, Dios claramente estuvo, el mundo quedó bajo la soberanía de Satanás y todas sus prácticas están bajo la soberanía de Satanás. Por eso nosotros debemos entonces esforzarnos para salir de ese infierno, creando las condiciones que nos permitan a nosotros crecer. Y crecer significa esa capacidad de amar y de vivir por el bien del otro. ¿Cómo nosotros podemos crecer ayudando a los demás a también salir del infierno? Y por eso nosotros entonces pasamos por ese curso fuera del principio donde estamos en el infierno para luego pasar y entrar en ese punto donde comenzamos nosotros a transitar por ese periodo de crecimiento que nos lleve a nosotros finalmente a poder recibir la bendición. ¿Sí? Para eso, entonces, estamos desarrollando actividades que nos lleven a nosotros a poder salir de esa esfera del infierno. Y salir de esa esfera del infierno, ¿será que lo vamos a hacer
simplemente porque así lo queremos. Yo digo, ay, yo quiero salir de la esfera del infierno y ya. ¿Cómo salir de esa esfera del infierno? ¿O cómo ayudar a las personas a salir de esa esfera del infierno? Lo hacemos con devoción, siguiendo la fórmula que el Padre verdadero nos enseñó, el 40-30-30. 40% de devoción, 30% de amor y 30% de palabra. Infortunadamente, muchas veces nosotros nos hemos centrado solamente en uno de esos tres puntos. O nos dedicamos solamente a servir a las personas y mantenemos relaciones cordiales y sociales, para lo cual nunca vamos a permitir de que esa persona experimente un proceso de conversión que le ayude a seguir a los padres verdaderos y a iniciar un proceso que lo lleve a recibir la bendición. O solamente nos centramos en darle principio divino y principio y no pensamos en nada más, sino en darle principio porque el principio divino es el que debe obrar y entonces, y le hablamos del principio de la tradición y de todo, y eso solamente me aporta un 30% y nunca las personas van a lograr experimentar un verdadero proceso de conversión. O como otros solamente nos dedicamos a hacer oración y nunca terminamos invitando a nadie y esperamos que verdaderamente la oración transforme completamente nuestro movimiento y lo lleve a otro nivel y no estamos pasando a la práctica. Entonces, ¿sí? A pesar de toda la oración y condiciones que nosotros podamos realizar, eso solamente nos aporta un 40%. Entonces debemos hacer las condiciones de oración, pero debemos también salir a encontrar las personas y encontrando las personas debemos establecer una relación con ellos, una relación de corazón. Ahí ya tenemos un 70% de la devoción, de la relación de corazón y entramos luego a un 30% donde vamos a compartir con ellos el principio divino. 100%. Para que entonces nosotros podamos ayudarle a las personas a experimentar ese proceso de conversión del cual ellos necesitan para poder salir de esa esfera del infierno. El proceso de conversión, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? La devoción, ese 40%, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? A través de la oración que estamos haciendo, centrados en el Chon Chingwon todos los días, de ir y nombrar 1000 veces a nuestros invitados. Yo les confieso, porque a veces pensarán, no, el presidente Alejandro, no, tiene mucha fe, entonces, él lo hace y ya, listo, eso no tiene problema. No, también tengo mis desafíos. Y sinceramente les digo, a veces estoy nombrando los 1000 nombres de las personas y yo digo, ay caramba, pero parecemos raros aquí nombrando 1000 veces las personas y José, 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 1000 veces y ¿qué está pasando? Pero al momentico nuevamente recapacito y digo, muchas veces para establecer fuertemente ese fundamento de fe, Dios nos ha pedido ¿qué? Cosas ilógicas, cosas que no tienen sentido a los ojos míos. No tienen sentido, pero cuando nos determinamos y hacemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos,
conmovemos el corazón de Dios y permitimos que la bendición venga con nosotros. Dios le pidió a Moisés, ¿qué? ¿Cómo estableció Dios, Noé el fundamento de fe? ¿Cómo estableció Noé el fundamento de fe? ¿Mm? Un arca, 120 años, ¿en dónde? ¿En el océano? ¿En un río profundo? ¿En dónde? En una montaña. ¿Qué tiene que ver una arca con una montaña? No tiene que ver nada. Noé hubiera podido decir, ¿será? ¿No, será que no tuve, fue un mal sueño? Y realmente Dios me debió haber pedido un arca. ¿Mm? ¿Sí? ¿Será que Noé no tuvo esa contradicción a veces? Seguramente la tuvo, pero tuvo fe en que esa revelación fue un mandato del cielo. Y si no hubiera sido por el fracaso en establecer el fundamento de sustancia, Noé hubiera sido el padre de la fe. Pero finalmente, ¿quién logró ser el padre de la fe? Abraham. ¿Y qué le pidió Dios a Abraham? A su hijo. ¿Tendría eso lógica? No. ¿Mm? Entonces, cuando entiendo esa, esa dinámica y esa estrategia de Dios, vuelvo nuevamente y digo, sí, esto tiene sentido. Y cuando vemos la forma en la que nuestros hermanos están encontrándose con sus invitados y están logrando darle conferencia, digo, sí, esto realmente funciona. Entonces, esa parte de la devoción, ese 40% lo estamos haciendo a través de la devoción que estamos haciendo centrados en el Chonchingwon. Posteriormente entramos en el otro 30, en el otro 60%, donde está estudiar el principio divino con nuestro invitado y la práctica del amor con nuestro invitado. ¿Sí? Donde claramente estamos llevando a los invitados a que escuche el principio divino y nosotros con el interés de que nuestro invitado pueda escuchar el principio divino, donde la recomendación es que nos sentemos con nuestro invitado a escuchar la conferencia y lo motivemos a que escuche la conferencia, a que no se duerma, a que esté atento, a llevarle un tinto, a motivarlo para que escuche completamente, para que venga, lo vamos a invitar con galletitas, lo vamos a servir, ahí estamos practicando el amor, para que verdaderamente al final pueda experimentar ese proceso de conversión y pueda entender y hacer un compromiso de las cosas que debe hacer y no hacer, para que ese miembro también pueda crear su propio fundamento de fe y estar listo para experimentar el fundamento de sustancia, donde pueda comenzar un segundo curso que le permita estudiar más profundamente las palabras de los padres verdaderos o del principio divino y que lo prepare para posteriormente poder recibir la bendición. Entendemos que la bendición es salvación y que a través de la bendición, ¿qué estamos dándole solución nosotros? Estamos dándole solución al pecado original. Todo el mundo sabemos eso, ¿verdad? Como miembros de la Iglesia de Unificación, que hemos estudiado las palabras del principio divino,
entendemos que a través de la bendición le damos solución al pecado original. Pero la bendición la recibimos en la misma etapa, en el mismo nivel en que Adán y Eva cayeron. En ese mismo nivel. Por lo que hace falta todavía transitar la última etapa del periodo de crecimiento, que es el periodo de perfeccionamiento. Y es así como nosotros en las conferencias decíamos, recibimos la bendición y junto con el Mesías, nosotros con mucho esfuerzo vamos a transitar ese último periodo de perfeccionamiento para que nos lleve a esa esfera del dominio directo para vivir eternamente junto con Dios en el reino de los cielos, en la tierra y en el cielo. Sin embargo, no lo teníamos muy claro cómo iba a ser ese curso, cómo iba a ser ese caminar junto con el Mesías hacia la etapa, hacia la perfección. Pero ahorita ya lo tenemos más claro. Y es que cuando recibimos la bendición, vamos por ese curso, ¿sí? Con fe absoluta, obediencia absoluta y amor absoluto, que me lleve a mí a crear las condiciones para eliminar el pecado hereditario y el pecado colectivo. Con fe, amor y obediencia absoluta. ¿Qué significa fe absoluta? Y esto es importante que lo podamos nosotros hacer y analizar. Porque existen tres tipos de personas con fe. ¿En cuál yo estoy? Yo me encuentro en cuál. Una persona con fe, pero que no le importa hacer lo que sea bueno o sea malo. O me encuentro o soy una persona con una fe buena, donde me esfuerzo por hacer las cosas buenas, pero a veces igual termino haciendo cosas malas. O me encuentro como una persona de fe absoluta, donde entiendo el qué hacer y el qué no hacer al 100%. Una persona con fe normal está en un 1% y no le importa hacer o no hacer porque determina que la vida es para vivirla y para disfrutarla. Entonces tenemos que hacer lo que el cuerpo nuestro quiera hacer. O nos encontramos como una persona de buena fe, donde va de ese 50 a un 99%, pero que cuando tenemos alguna dificultad, pues simplemente, pues no es necesario, no es importante. Sabemos que debemos ir al sermón todos los domingos, al servicio dominical, pero entonces hay un día donde digo, ay no, porque es que hoy me levanté como enfermo, como mal, ay no, hoy no voy a ir. Entendemos que debemos hacer el diezmo todos los meses, pero hay un mes donde, es que tengo esta dificultad y tal, y tengo que pagar esta factura. Ay, hoy no voy a hacer el diezmo. Dios va a entender. Esa es una persona que no tiene una fe absoluta, sino que va hasta un 99%, porque cuando tenemos dificultades, no hacemos lo que debemos hacer. ¿Cómo llegar nosotros entonces a ser personas con fe absoluta? Donde con esa fe absoluta podamos movilizar profundamente al mundo espiritual y a Dios a nuestro favor. ¿Qué es un milagro? Porque ahí es donde nosotros vamos a comenzar a experimentar los milagros. Cuando tenemos una fe absoluta. Porque el milagro es cuando Dios cumple su 95% de responsabilidad
y yo cumplo mi 5% de responsabilidad. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que se cumple la voluntad de Dios. Y de esa forma vamos a experimentar el milagro. Entonces, con fe absoluta, obediencia absoluta al mandamiento, obediencia absoluta a la tradición, obediencia absoluta a las palabras de los padres y un amor absoluto completamente desprendido para vivir por el bien del otro y creando las condiciones para la perfección, para eliminar el pecado hereditario y el pecado colectivo. Y esto es importante porque ¿cómo nosotros eliminamos el pecado hereditario? ¿Recordamos? El pecado hereditario, ¿cómo lo resolvemos de nuestros antepasados? A través de la liberación y bendición de ancestros. Entonces, estoy realmente preocupado por liberar y bendecir a mis ancestros para darles solución al pecado hereditario. ¿Y el pecado colectivo cómo lo resolvemos? A través del mesianismo tribal bendiciendo 430 parejas. Esa es la condición para eliminar el pecado colectivo y el pecado hereditario. Y esforzarnos para el pecado individual. Porque no basta solamente con liberar a nuestros antepasados. El padre verdadero en algún discurso, por ahí en el año 1998, si no estoy mal, si mal no recuerdo, dijo que en promedio cada persona teníamos más de 3.500 espíritus que estaban influyendo en nosotros a hacer cosas malas. En promedio tenemos 3.500 espíritus y ellos nos están influyendo para muchos de los malos hábitos que nosotros poseemos. Entonces, ¿cómo nosotros nos liberamos de esos 3.500 espíritus? ¿Ah? Con la liberación de espíritus centrales. A, a, mediante esos seminarios especiales de liberación y bendición de ancestros, estamos encontrando las herramientas a través de las cuales nosotros podemos darle solución. Pecado original, pecado hereditario, pecado colectivo, pecado individual. Y eso naturalmente nos va a llevar ¿a qué? A la perfección y entrar en esa esfera del dominio directo de Dios. Como familias Chombo, entrar en esa esfera del dominio directo de Dios, para que de esa forma realmente podamos concluir y cumplir las tres grandes bendiciones, que debo cumplirlas y establecerlas en mi propia esfera, en mi propia tribu. Esto no es algo solamente para que lo hagan los padres verdaderos. Esto no es algo para que lo hagan solamente unas personas. El curso fórmula es algo que toda la humanidad debe transitar. ¿Y quién es el llamado? ¿Quién es el llamado a colaborar con Hanul Pomonín y los padres verdaderos para ayudar, como lo dijo la madre hoy en el informativo semanal, para llevar a esos más de 8.000 millones de personas a recibir la bendición? ¿Quién es el llamado? El llamado es César. Te está siendo llamado, Luciene. Está siendo llamada Nancy, Nuri, Nora. Estamos siendo llamados, todos nosotros.
en Cali, Medellín, Pereira, Barranca, Bucaramanga, Girardot, Acacías, en todo lado. Estamos siendo llamados nosotros, en primera persona, a colaborar con los padres verdaderos, para que esos 8.000 millones de personas puedan escuchar el principio divino y entrar a poder cruzar ese curso fórmula. Somos nosotros, no hay más. Entonces, hermanos, hermanas, la pregunta es, ¿será que Dios, Anul Pumunim, los padres celestiales, será que ellos pueden confiar en mí? ¿Pueden ellos confiar en mí? La madre verdadera, y ayer lo vimos en la conferencia del valor y el estatus de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia en la sexta conferencia, al final, más o menos al final, cuando el padre verdadero le está diciendo, madre, dejo todo en tus manos. ¿Qué le dijo la madre? No se preocupe, padre. No se preocupe, padre. Dios nos está diciendo lo mismo. Los padres verdaderos nos están dando a nosotros también, mediante esto nos están dando la posibilidad de nosotros también colaborar con el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, al llamado que nosotros estamos recibiendo, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Será que yo también le puedo decir a la madre, no se preocupe, madre, yo lo voy a hacer? ¿Voy a hacerlo? No se preocupe, madre, voy a hacerlo. Tenemos que tener ese mismo corazón de resonancia junto con nuestra madre verdadera, porque cuando vemos el trabajo de nuestra madre verdadera, son solamente palabras bonitas lo que la madre verdadera le dijo al padre para tranquilizarlo cuando estaba ya preparándose para ir al mundo espiritual. ¿Será que la madre dijo, ay, sí, vamos a decirle esto al padre para que él se sienta bien? No, ¿verdad? Vemos que la madre verdadera ha hecho y ha creado un fundamento enorme como la hija unigénita para ayudar, para que el plan de Dios y el sueño de Dios se cumpla aquí en la tierra. Y si nos ponemos a enmarcar, ¿sí?, las victorias de la Madre Verdadera, en ese primer curso de 7 años de la Visión 2020, del 2013 al 2020, nos damos cuenta tanto trabajo, esfuerzo que la Madre Verdadera hizo para que luego al final de la Visión 2020 pudiera ofrecer un continente al cielo, una nación al cielo y haber restaurado a los políticos y a los líderes religiosos y todo ese trabajo que se hizo, que se estableció y se ofreció con victoria en el 2020 y fue la base sobre la cual se lanzara el segundo curso a la Visión 2027 en preparación para el Chongongun, que ahora la Madre Verdadera está preparando para el próximo año poder ofrendarlo completamente al cielo para entrar. Ya lo ofrendó el año pasado, ahora está en la ceremonia de entrada. Toda una cantidad de trabajo que la Madre Verdadera ha hecho, mostrándonos realmente que Dios puede confiar en ella. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿Dios puede confiar en mí? ¿La Madre Verdadera puede confiar en mí como su hijo e hija?
Entonces tenemos que esforzarnos, hermanos, hermanas, para lograr que a través de ese curso fórmula registrarnos nosotros como familias Chombo. Ya vimos el por qué y el cómo poderlo realizar. Que nos lleve a nosotros a entrar en esa esfera del dominio junto con los padres verdaderos. Para que nosotros entonces comprometidos podamos trabajar por el cumplimiento de nuestras metas. Porque claramente nuestra visión es el establecimiento sustancial del Chonilgú para el ingreso victorioso de los padres verdaderos en el santuario Chonil, del Chonwongun en el próximo año 2025. Recordemos que el santuario Chonil es el lugar físico en la tierra donde Dios, Hanul Pumonin, puede morar. Algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Y nuestra misión es restaurar 1/3 de la población en cada país a través de los milagros del Chonchingwon con un nuevo programa de testimonio, experimentando el milagro del testimonio. Recordamos, hermanos, hermanas, que tenemos una meta nosotros para trabajar. Estamos en un curso, en el primer curso de 40 días de testimonio, del milagro del testimonio, y muchos hermanos y muchas familias están participando con nosotros cada día haciendo devoción. Pero tenemos una meta de 210 nuevos miembros que firmen la ficha de membresía en este primer curso. 210. Por lo que no solamente tenemos que quedarnos haciendo devoción, tenemos que esforzarnos por pasar este número, porque con base en este está el segundo curso donde tenemos una meta de 420 y en el tercer curso una meta de 800 nuevos miembros que firmen la fecha de membresía. No nos podemos quedar aquí. Tenemos que esforzarnos porque de ahí entonces también saldrán esas 250 personas que tenemos como meta para llevar el próximo año 2025 a la bendición. Tenemos que esforzarnos por eso. Y de ellos también que haya 21 familias Chombo en Colombia que puedan acompañar a los padres verdaderos en Corea en el 2025 para juntos entrar en el Chongwon-gun, en esa entrada victoriosa de los padres verdaderos al Chongwon-gun y al santuario Chonil. Es nuestra meta. En este momento tenemos 10 familias Chombo. Estamos trabajando para que haya otras 11 familias más. Ojalá el 100% de las familias bendecidas logren registrarse como familia Chombo, pero tenemos la meta de lograr 11 familias más para que las 21 familias podamos viajar todos a Corea y entrar con la madre verdadera en el Chongwon-gun. Es nuestra meta. Y podemos trabajar por ello. Podemos alcanzarlo. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dar una cruz que nosotros no podamos llevar. ¿Sí? Entonces, claramente, hermanos, hermanas, este es el resultado que nosotros experimentamos hasta el 30 de abril. ¿Sí? El 30 de abril teníamos 13 personas que habían escuchado la introducción del principio divino. De esas 13, 5 personas más que han escuchado otras conferencias en el 1 a 1. De esos 6 personas firmaron la ficha de membresía. Ya en esta semana, en estos días de mayo, hay otras 3 personas que han firmado la ficha de membresía.
En el sermón dominical tenemos un promedio de 70, 80 personas a nivel nacional. Tenemos que ampliarlo. Tenemos que incentivar a nuestros miembros y familias a que asistamos al sermón, al servicio dominical. Tenemos una meta ahorita para la visita de nuestra Madre Verdadera a Sudamérica, centrado en Brasil. Tenemos una meta de 21 jóvenes que puedan ir y recibir a la Madre Verdadera. Porque la Madre Verdadera en este momento está completamente centrada en los Chim Top Gun, en los jóvenes, en la educación de los jóvenes. Y por eso la prioridad que hay en este momento para ir a Brasil a recibir a la Madre Verdadera está centrada en los jóvenes, mayores de 15 años, que puedan ir y recibir la Madre Verdadera en Brasil. Y ahí la meta a nivel de Sudamérica de 1,000 jóvenes. 1,000 jóvenes. Y algunas familias chombo como segunda opción. Yo sé que hay muchos que quisieran realmente poder ir y recibir a la Madre Verdadera, pero esas son las condiciones que en este momento tenemos para poder ir y visitar y recibir a la Madre Verdadera. Porque lo mejor que nosotros podemos hacer, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos ofrecerle a la Madre Verdadera? Que conozcan los jóvenes que son el futuro de Latinoamérica. ¿Sí? Y tenemos en este momento 27 familias que están participando en la condición de testimonio, de milagro del testimonio. 27 familias, pero tienen que ser más. Vamos a esforzarnos para que en el próximo reporte seamos más familias trabajando por experimentar el milagro del testimonio. Porque solos no vamos a alcanzar cumplir nuestras metas. Solos no es posible. ¿Sí? Si nos unimos, unidos, somos más. Unidos, vamos a lograr la victoria. Ayub, hermanos, hermanas, muchas gracias por escuchar, ¿sí?, estas palabras. Si ustedes se convierten en uno con el Chonchingón, milagros sucederán. ¿Sí? Si nos unimos también con la Madre Verdadera, experimentamos también los milagros. ¿Ok? Muchas gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Bueno, primer anuncio, tenemos a la visita de nuestra Madre Verdadera a Suramérica Celestial y se está solicitando que los jóvenes de todo el continente estén acompañando la visita de nuestra Madre Verdadera en Brasil. Entonces, para ponernos en marcha con este tema, para poder hacer de la visita a nuestra Madre Verdadera absolutamente un éxito y que los jóvenes puedan realmente conectar su corazón con el corazón de ella. El siguiente hay un seminario especial Chombo de liberación y bendición de ancestros. Recuerden que esto hace parte de nuestra responsabilidad de convertirnos en familia Chombo, tesoros del cielo, así que es muy importante que nosotros estemos avanzando. Es el 26 de mayo, hoy estamos a 5 de mayo, tenemos algunos días, entonces el ejercicio, la dinámica es comunicarnos con Nancy, con nuestra hermosa Nancy en la sede central en Bogotá para poder hacer el proceso de inscripción para realizar la liberación y bendición de antepasados que tanto están esperando ellos que nosotros hagamos en el mundo, desde el mundo espiritual, ¿no? Siguiente visita, tenemos la visita del reverendo Song Nam Kim,
Él es el presidente de la filial Chombo de América Latina. Para el próximo, del 4 al 11 de junio de este año, ¿no? Entonces, por favor, todos están invitados a participar, que puedan ir a nuestra sede central en Bogotá a acompañar la visita del reverendo Songnan Kemp. Y estamos haciendo nuestra condición de devoción de milagros del testimonio por 40 días. Les invitamos para que se sumen a esta condición y para que sientan y experimenten los milagros en cada una de sus familias, en cada una de sus vidas, que eso cambia totalmente nuestra perspectiva de esta condición tan impresionante que se está realizando. No es solo en Colombia, sino en toda América Latina, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. La vigilia continental también está siendo liderada por Brasil. Es los viernes de 8 a 10, de 8 a 11. Le están todos cordialmente muy invitados. Se siente esa unidad de toda la familia de Latinoamérica Celestial. Entonces, por favor, únanse, que realmente eso nutre el espíritu y nutre el alma y nos da fuerza. Entonces, todos también muy cordialmente invitados para que estén muy pendientes los viernes. Y los sábados estamos haciendo la vigilia nacional de 10 a 1 de la mañana. También muy especial, una conexión donde realmente compartimos con los hermanos a nivel nacional. Entonces, por favor, también para que se sumen y se nutran espiritualmente de esta vigilia también. Y pues también invitados a hacer el Hondo Que a nivel nacional todos los días. Lo estamos realizando a las 5 de la mañana. Entonces, todos realmente esperamos que podamos cada vez que haya más participación de los miembros y de las familias, que podamos todos conectarnos con esa devoción y con ese corazón al cielo. Vamos entonces, para finalizar, vamos a hacer un saludo a Hanul Pumoni, Chan Pumoni. Sanju, Chan Pumoni Ke, Kyombe. Paró, Saramhamida, muchas gracias a todos. Un saludo y bueno, que tengan una hermosa, hermosa, hermosa semana, bendecida, inspirada